muy buenas tardes, noches de este viernes 20 de febrero de 2026. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo está Todo la bien, cosa? fino, fino. Saludo a todos y a todas. Continuamos con nuestro ciclo de cine conversa Estados Unidos en tiempos de Trump. Acabamos de proyectar, vamos a ponernos ahorrativos, acabamos de proyectar Borat 2. Ajá. Viste que Borat 2 tiene, Michelle, no sé si tú sabes esto, Borat 2 tiene el récord Guinness de la película con el título más largo eh, que se haya postulado, que haya optado en algún momento de la historia de los premios Oscar, a los premios, pues. Ajá. Este, de manera que, bueno, Borat 2, una película del año 2020, estrenada en el 2020, poco antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Eh, la realización es de unos meses antes, estos son los tiempos estamos en plena pandemia o en sus Inicios, sí. en sus inicios. De hecho, venimos a enterarnos a estas alturas, 2026, 6 años después, 7 años después, de que el verdadero responsable de esparcir el virus por todo el mundo El paciente cero. el paciente cero fue Borat, justamente, ¿no? Según se plantea en la docuficción. Obviamente estamos hablando de una película género humor. Eh, Borat, este es el segundo Borat porque, por supuesto, hay un primero que fue tuvo mucho impacto en su momento, una película del año 2006. Esa película, de hecho, eh, fue nominada al Oscar por Mejor Guión Adaptado y ganó el Globo de Oro Sacha Baron Cohen por Mejor Actor de Comedia. En esta oportunidad, María Bakalova, que fue como la revelación en términos de actuación, obtuvo una nominación al Oscar por Mejor Actriz de Reparto y la película volvió a estar nominada por Mejor Guión Adaptado. Ahí es donde te digo que tiene el récord la película con el título más largo alguna vez nominada a un premio Oscar. Y bueno, ganó un Globo de Oro a Mejor Película y a Mejor Actor de Comedia para Sacha Baron Cohen. Bueno, yo no la había visto, Manuel, la vi ahorita. Lo primero que te quiero comentar es que nada más a nosotros, o sea, lo voy a comentar en público, lo que hemos conversado un par de veces en privado, nada más a nosotros se nos ocurre comenzar un ciclo de cine foros como este inmediatamente antes de Carnaval. Sí. Comenzamos el viernes antes de Carnaval y esta segunda jornada es el viernes inmediatamente después de Carnaval. A todos nuestros amigos y amigas que aprovecharon estos días de esparcimiento para descansar y todas las cosas que tiene que ser una persona normal, los felicitamos. Esperamos vernos pronto en el futuro cercano. Les quedan como 3 películas por ver, así que Quedan muy... Eddington, por cierto, también es una película que transcurre, digamos, el argumento de la película transcurre también en tiempos de pandemia, está un poquito más adelantada. O sea, la epidemia está un poco más esparcida, ha causado muchos más estragos. Y nos queda, bueno, el viernes que viene la película del género terror y cerramos bueno, porque era peor, la programación era mucho peor. Pensábamos nosotros terminar en plena Semana Santa. O sea, ahí sí es verdad que en plena a lo Semana mejor no Santa. veníamos nosotros. Sí, ni siquiera íbamos a venir nosotros, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí seguimos haciendo este ejercicio de digamos, intentar, eh, además sin mucho guión, sin mucha preparación, estamos apostándole a dejarnos interpelar, ¿no? Ahí como tenemos, o sea, nos propusimos expresamente
hacer el ejercicio en esos términos. Eh, lo hemos repetido hasta la saciedad. Nosotros no somos, o sea, no es que no somos, es que no estamos ni cerca de ser expertos en cine, tal vez Manuel un poco más, sobre todo en cine nacional, pero bueno, creemos sí que es eh, nos ha funcionado muy bien, por regla general, nos ha funcionado muy bien este formato de los cineforos, eh, siempre que lo hemos hecho, para discutir del tema que sea. O sea, las películas, estamos descubriendo el agua tibia, las películas realmente suelen ser disparadores en tanto que nos interpelan, suelen ser muy buenos disparadores para hacer ejercicios analíticos, ¿no? La semana pasada lo comentábamos, nuestra intención en el caso específico de este ciclo es, bueno, comprender qué puede estar ocurriendo en una sociedad como la estadounidense para que alguien como Donald Trump sea su presidente, ¿no? La semana pasada, voy a tratar de que no se me olvide, Manuel, porque leyendo, a propósito, o sea, leyendo para esta película, disculpen, ambos estamos bastante engripados, además, entonces disculpen si tenemos que hacer alguna interrupción muy breve. Me quedé con una cosa de la película anterior, cuyo que es muy buena, se la recomendamos, de Florida Project. Eh, y porque esta es una película, eh, Borat 2, en la que se hacen, perdón, en la que se hacen varias referencias implícitas, ¿no? Porque nunca es realmente el tema de la película a los famosos archivos Epstein, ¿no? Y bueno, de hecho uno de los hijos de Borat, de hecho uno de los hijos de Borat, avergonzado por el fiasco que resultó ser las diligencias que en vano trató de hacer Borat en la primera película, estuvo preso durante 14 años, se cambió su nombre y se puso Jeffrey Epstein, ¿no? Y aparece varias veces Jeffrey Epstein referida en el... Bueno, pero estaba pensando, ¿no?, que ¿cómo que se llama el nombre del personaje? De la muchacha de Florida Project, no de la niña, sino de la muchacha. Ajá. De Mooney. Estuve leyendo sobre el perfil de las muchachas que fueron como involucradas en todo este tema de la trata y de la prostitución y de cosas. Haley se llama. Haley. Ajá. Y bueno, son como ella. O sea, imagínate que esa observación que hacía Roma, que me pareció muy, muy pertinente, ¿no? Esta relación que él establecía entre The Florida Project y la película de Glazer. ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Como sonido de fondo. El sonido de fondo y la cosa de los helicópteros y tal. Bueno, imagínate los ricos, que son los que están llegando o sea, no dejan de despegar y de arribar los aviones, los helicópteros ahí muy cerca de Walt Disney. Bueno, imagínate que esos mismos ricos comienzan claro, pues estamos hablando de Walt Disney, ¿no? Sí. Pero imagínate que bueno, que no es Walt Disney, sino que es para Lago, ¿no? Y entonces comienzan a captar a las muchachas pobres del entorno para que trabajen en esa red de prostitución. Y trabajaban como masajistas. O sea, la forma de cooptación era para hacer que fueran masajistas, bueno, y después no eran masajistas nada. Sí, bueno, en el caso específico de Epstein. Ajá, de Epstein, y de las muchachas que eran captadas en Mar-a-Lago y bueno, de hecho, uno de los casos más famosos, que es como la primera que denunció, que es una muchacha que se suicidó, escribió un libro bastante famoso, fue como muy importante. Bueno, creo que fue el que acusó a este príncipe o expríncipe que acaban de detener, etcétera. Ella trabajaba como masajista. Entonces, imaginémonos porque estamos hablando aquí estamos como identificando sujetos, ¿no? Sujetos, prácticas,
condiciones, Sí, es un eje condiciones de transversal vida. es un eje transversal de toda la película. A eso esa apunto, denuncia, sí. a eso apunto. Bueno, imagínense que la protagonista de Florida Project, no la niña, sino porque realmente los niños los chamos son los protagonistas, pero bueno, la mamá de Mooney, ¿no? ¿Qué se llama? Ajá. Imagínense que ella es captada por una red de trata y ella dice que sí. Bueno, podría ser fácilmente una víctima, o sea, tiene exactamente el perfil de una víctima de Jeffrey Epstein y la mujer y bueno, todo ese entorno que involucra, por cierto, mucha gente. Estaba leyendo en estos días que parece que hay muy fuertes indicios de que involucra directamente a Naomi Campbell porque les prometían como pertenecer o sea, ingresar al mundo de la moda. Ahí, o sea, las acusaciones son bastante serias, ¿no? Entonces, para no correr el riesgo de que se me pasara ese comentario, de hecho, en mi chuleta lo dejé para lo último, te lo comento una vez, ¿no? Entonces, bueno, digamos, un cierto tipo de personajes que aparecen de Florida Project, obviamente vuelven a aparecer acá. Es otro el género, insistimos. Por supuesto, la mirada cambia radicalmente. Si allá nos reíamos y nos conmovíamos, aquí básicamente nos reímos todo el tiempo, aunque hay un leve momento ahí en el que se supone que uno debe conmoverse hacia el final. Claro. Pero bueno, siempre como parte del guión, que es un guión estrictamente humorístico, ¿no? Bueno, para comenzar, Manuel, diría eso. Sí, hay varias cosas igual para mirar. Una de ellas es que ellos mismos declaran, es curioso, que esta película pasaron 14 años entre la de 2006, Borat 1 y esta. Y cambió tanto de alguna manera Estados Unidos que lo que ellos dicen, bueno, en Borat 1 íbamos para mostrar Estados Unidos, pero había que desentrañarlo, había que sacarlo. Ahora ya está, gracias a Trump, es Estados Unidos, ese Estados Unidos que ellos desentrañaron en el 2006 ahora gobierna también. Además, o sea, ni siquiera es más explícito, es más evidente, se regodea en aquellas cosas que en el 2006 era un descubrimiento, que él se infiltraba para más o menos esto que hace también aquí. Entonces, bueno, ellos declaran, ¿no? Esas opiniones abiertas que pusimos en pantalla en 2006, ahora las está defendiendo el presidente de los Estados Unidos. Correcto. En aquel momento, ellos... ¿Les daba risa? Bueno, están en el poder. Además. Entonces, de algún modo la política cambia de la película. Lo que ellos querían desentrañar, como descubrir, ahora más bien es, bueno, enfrentarlo también de algún modo. La lógica de hacerlo evidente es diferente. Y tiene como, yo diría que sí, claramente tiene como un eje transversal esa denuncia que hoy en día es más vigente todavía. Por algo aparece Epstein ahí, pero además esta cosa de le iban a regalar el mono ya no se lo pueden regalar y dice, bueno, pero ¿qué le gusta a este tipo? Las mujeres. ¿No? ¿Qué le gusta a Donald Trump? Le gustan las mujeres. ¿Qué le gusta a Mike Pence? Las mujeres. Pero bueno, le va a regalar a su hija de 15 años. Y por ahí cuela una cosa que es lo que está hoy en día, bueno, menos en debate de lo que debería estar, porque estamos hablando de los Terian en vez de estamos hablando de cualquier otra cosa. ¿No? Todo el mundo, no nada más Venezuela, todo el mundo está hablando de cualquier otra cosa menos de lo que debería. Sí. Lo de los archivos quedaron como una nota entre otras cosas. Pero bueno, esa cosa gravísima es un eje transversal en toda la forma como construye el discurso hasta ese momento clímax de encuentro con Rudy Giuliani. Pero eso es un tema transversal ahí, pero otro tema transversal que lo conversaremos es, bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es confrontarse con eso, revelarlo. Luego es curioso cómo lo hace con este par de tipos con los que se tuvo que quedar viviendo durante la pandemia, durante un tiempo del confinamiento. Y bueno, creo que es curioso en el sentido de que no los demoniza tampoco, necesariamente. O sea, los muestra ahí y escoge mostrar ciertas cosas que podría haberla demonizado más si hubiese sido su intención, y aún así dejó entrever cosas interesantes en una medida menos propagandística, porque bueno, obviamente la película fue acusada en ese contexto directamente de ser prácticamente propaganda
si no demócrata, por lo menos propaganda anti-Trump. Porque funcionó, ellos presionaron para estrenarla justo antes de las elecciones para que no se le fuera el tiempo, no se le fuera más el tiempo ahí de la película. Pero tenían esa intención, ¿no? Entonces, claro, ellos declaran, dicen, no, el propio Baron Cohen, el director de la película, a ver si Borat es una versión ligeramente más extrema de Trump. Ambos son misóginos, ambos son racistas, ambos apoyan a los antisemitas y a ambos no les importa la democracia. Pero bueno, hay todo un debate sobre esa sátira en el sentido de que es un poquito más extrema que Trump, no es mucho más extrema. Y a lo mejor es el Trump de ese momento. Este segundo Trump es todavía mucho más descarado, digamos así, que aquel. Sí. O sea, a lo mejor ya ese ligeramente queda hasta rezagado. Tendría que... Borat se vería retado a hacer más Borat todavía para poder bueno, cuadrar con eso, ¿no? un par de cosas, ¿no? Primero, que esta es una película que deciden resucitar, o Sacha Baron Cohen decide, y su equipo, pues, deciden resucitar a Borat, o él decide resucitar a ese personaje porque lo dice expresamente en entrevistas. Él consideraba que la democracia estaba en peligro, ¿no? La democracia estadounidense. Por cierto, él es británico, no es estadounidense, sino británico. Bueno, como su nombre más que lo sugiere, es de ascendencia judía. Hay que decirlo, Manuel, es un actor que ha tenido una posición bastante cuestionable a propósito de Gaza, del genocidio a Gaza, o sea, entre otras cosas. O sea, las reacciones han sido del tipo, estamos muy preocupados, él junto con otros actores y actrices, ¿no? La gente del medio, pues del cine. Estamos muy preocupados porque lo que estamos viendo en TikTok está configurando un clima que se asemeja demasiado a los tiempos del Holocausto. O sea, nunca hemos estado tan cerca de tener que lidiar con contenidos que normalizan el antisemitismo, ¿no? Ese es el tipo de cosas que dice Sacha Baron Cohen. Sí. Ubicar en el espectro político a Sacha Baron Cohen, un tipo, bueno, que está hablando ¿no? Y digamos, no tenemos razones para pensar que esa percepción a partir de la cual, bueno, hacen esta película, ¿no? Que está en riesgo la democracia estadounidense, o por lo menos la política tal y como la entienden, la democracia liberal, etcétera. Bueno, su antitrumpismo, digamos, ¿no? No está reñido en lo absoluto con... No, pero además... Por cierto, a propósito de eso también, una cosa, lo que pasa es que no ahondé porque no pensé que fuera una cosa que fuéramos a comentar, pero él ha recibido acusaciones de una asociación, una organización, un conjunto de gente organizada vinculada con los gitanos, y lo han acusado a él bueno, por racismo, ¿no? Y, pues claro, y algunos palestinos también, porque el personaje de Buru, ¿no? Él acusa a unos musulmanes que son trabajadores exactamente. Trabajadores palestinos claro, de ser terroristas y tal. Entonces le han metido varias acusaciones lo que pasa es que como de ser islamofóbico, ¿no? Lo leí, pero como esa no la he visto, no entendí la referencia. Y bueno, a él le resulta, por supuesto, digamos, extremadamente fácil burlarse o caricaturizar el antisemitismo, porque en todo caso él lo ha sufrido, lo ha padecido. Así que estamos hablando de una cosa completamente distinta, ¿no? Pero sí, efectivamente... Yo apuntaría ahí una cosa. Uno, que no sé si lo tenías anotado. Hay una cosa de lo que está montado en la película que uno se lo pregunta, ¿no? ¿Cuánto está armado? ¿Cuánto está espontáneo? Eso era lo que te iba a decir, hay muchas cosas que la mayoría son espontáneas. La gente no sabe que él está grabando, ni sabe quién es, los tipos de las tiendas. Pero la señora judía sí. Con eso no se atrevió. A ella les explicó antes. Les dijo que era un personaje, les dijo que él era judío, y entonces, bueno, construyó una cosa que es un diálogo donde uno diría, bueno, aquí ya rayó casi en la propaganda judía.
porque Eh. puso a la señora a hablarle casi en la novena, en el holocausto, ven acá, te doy un Claro. abrazo. Ella no lo recibió sabiendo que hay una persona que viene a burlarse de los judíos en la sinagoga. Sí, porque Ella no... sabía y estaba preparada de que era un personaje Sí. y le advirtieron y no se atrevió a lanzarse esa sin advertirle. Luego lo otro que no sé, Interesante. porque la relación entre Trump y Netanyahu, Israel, ahora es muy, 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 muy clara. No sé si en ese primer gobierno de Trump había unos roces mayores o bueno, a lo mejor, igual al final el movimiento MAGA puede ser antisemita por radicalidad de ultraderecha, mientras Trump le sabe eso, a fin de cuentas sus relaciones con Netanyahu y con Israel son cada vez más sólidas, ¿no? Sí, No sí, sé si en claro. aquel, con lo que está dialogando Sacha Baron Cohen en aquel momento, es que era más explícitamente antisemita Sí, el discurso de Trump, que ya no lo es, de hecho no se refiere a esas cosas, pero es muy amigo de sí, entonces, Netanyahu, totalmente, ¿no? Bueno, entonces, si lo fue alguna vez. ajá, volviendo a lo de, ahí era donde quería llegar, a la cosa de coño, hasta qué punto están arregladas estas, es un docuficción, es lo que uno esperaría de un docuficción, ¿no? Que hay una cantidad de escenas que están, o sea, que no son por lo menos 100% espontáneas, como por ejemplo, no lo es natural, ahí no hay ninguna discusión, de hecho, como no lo es ese cameo, como le dicen, a Tom Hanks A Tom al Hanks, final, sí, ¿no? no, claro. Obviamente es una cosa y tiene su explicación, ya la vamos a comentar. Pero bueno, para no perder el orden de la exposición, lo que quería, o sea, quería como terminar, cerrar este punto. Ellos deciden hacer la película porque lo que consideran es que la democracia estadounidense está en riesgo, está en peligro, ¿no? Entonces, y se esfuerzan por, pasa que, concha, le estamos, está a punto de decretarse no la pandemia, sino el confinamiento. Y ellos estaban, dice expresamente que estaba emocionalmente resignado al hecho de que no iba a salir antes de las elecciones. Sentí que la democracia estaba en peligro, sentí que la vida de la gente estaba en peligro. Y me sentí obligado a terminar la película que originalmente trataba sobre el peligro de Trump y el trumpismo. Ahí hace una pausa. Lo que demostró el coronavirus, porque está hablando aquí es de no solamente la democracia amenazada, sino el peligro que entrañaba, implicaba el coronavirus mismo, fue que existe un efecto letal en su difusión de mentiras y teorías de la conspiración, que es lo que creo que ahí sí lo logra completamente, Manuel, hay que reconocerlo, ¿no? Con esa declaración que a propósito pues ya tú lo comentabas, ¿no? Ese cierra muy bien con este episodio con Giuliani, que además estamos hablando de una persona muy, muy cercana a Trump, que bueno, que está por una parte esa cosa como escabrosa de que hubiera pasado si no entra digamos, el personaje que hubiera pasado con la muchacha, ¿no? Con la periodista, es decir, con la hija. Me parece que sí queda, bueno, en todo caso, la cosa quedó filmada de manera tal que deja margen de dudas, ¿no? Que era lo que estaba haciendo Giuliani. A mí me parece bastante claro que sí se estaba arreglando la camisa, pero estaba como muy plácidamente acostado ahí y como dispuesto a lo que fuera con esa muchacha, ¿no? A él nadie le dijo, cónchale, nadie le dijo que era una niña de 15 años en la película. Le dice ¿no? después que es muy Digo, vieja para él. El personaje, Que le dice que tiene 15 años, que es muy vieja para él. muy bien para él. Pero realmente, eso lo leía, esto no es algo que se me ocurrió a mí, fue una crítica que leí, me parece que tiene con toda la razón. Realmente, o sea, más grave que eso, que ya es gravísimo, es la tranquilidad. La tranquilidad esa no es la expresión correcta, la pasmosa tranquilidad con la que el tipo suelta ese bulo de que la culpa la tienen los chinos, ¿no? Así, claro. Que los chinos crearon el virus y lo esparcieron por el mundo. Entonces, esta persona que escribió esta crítica decía, o sea, porque una cosa es que tú se la escuches a cualquiera,
a cualquiera de los seres humanos de carne y hueso, a cualquiera de los republicanos, a cualquiera de los trumpistas con las que él se atraviesa por la calle, los muchachos con los que se quedan, los dos tipos, que son muy de teoría de la conspiración y tal, pero estamos hablando de Giuliani, ¿no? O sea, cuando es desde el poder que se esparcen esta cantidad de teoría de la conspiración, ya la cosa se complica mucho, ¿no? Sí. Este- Bueno, pero es que además está muy recogida ahí el enfrentamiento que ellos tuvieron con el médico que era vocero también del tema de salud de la pandemia, que aparece Claro. caricaturizado al final. Al final Figuni, que- es que se llama Feuchi. Sí, sí. Y que bueno, ese es lo que pasa es que uno ya, ese es el contexto en el que Trump mandó a la gente a tomar cloro. Bueno, Claro, que salió claro. el presidente, pues, diciéndole a la gente que había que tomar cloro para poder curarse del COVID. Claro, no, Agarró pero es COVID, que agarró COVID el primer ministro británico que también andaba por ahí inventando que no había que hacer mucho. Ese momento. son los tiempos de Bolsonaro. Es decir, Exacto. lo que pasa es que el coronavirus es una cosa como de la que uno no te pasa. O sea, Sí, que sí, uno sí. fue una cosa que uno bloqueó y vale, es como la hiperinflación. Uno no quiere recordarse más nunca que eso existió en Venezuela, pues, ¿no? Ujú. Pero yo estaba buscando o sea, tuve que buscar los datos, porque es que para mí era una cosa así como que del siglo, la gripe, ¿cómo se llama? La gripe española de hace 100 años. Murieron 7,1 millones de personas, ¿no? 7,1 millones de personas. Y solamente en Estados Unidos murieron 1.200.000. De los 7 millones, más de 1 millón murieron en Estados Unidos. Ya, y el segundo país, Michelle, el segundo país, es decir, entre los dos son 2 millones, el segundo país fue Brasil. En Brasil murieron 700.000 personas. El Brasil de Bolsonaro. Pandemia en Francia, Ajá. el presidente Macron dio unas declaraciones diciendo que no utilizara máscara, porque todo estaba perfecto. Pero ¿saben por qué? Porque no tenían máscara. Y las máscaras, la mayor producción de máscara era de China y no habían comprado. Tenían desabastecidos los hospitales públicos. Y después, bueno, él mintió, simplemente ¿Y te acuerdas del escándalo en España? Que hubo sobrecompra, sobrepago, creo. Y todavía en España sigue La causa esa judicial, ¿no? Sí. O sea, una clase política que aprovecha, ¿no? O que en medio de una tragedia de esa magnitud global, roba. O sea, bueno, pero en fin. O sea, cuando estamos hablando aquí de ¿cómo que se dice elegantemente? De esparcir bulos sobre una cosa tan delicada como el coronavirus, bueno, cónchale, hay que, eso pues, agarrar estos 30 segundos, este minuto para recordar la gravedad del momento. O sea, estamos hablando de una cosa, bueno, que le costó la vida nada más y nada menos, hasta ahora, a 7 millones y piquito de personas, ¿no? Y solamente en Estados Unidos, a más de 1 millón de personas. Bueno, lo de Nueva York o sea, las historias de Nueva York, las historias del mismo Brasil, los entierros masivos. Yo recuerdo ahorita claramente, claro, por supuesto no fue, habría que ver casos por muertes per cápita, pero recuerdo la situación muy grave de salud pública que hubo en Ecuador, ¿te acuerdas? Que había... Sí, que no había cómo recoger los cuerpos. En Italia también fue así. Exactamente. Una de las familias mayores. Bueno, y Tom Hanks, ¿por qué aparece Tom Hanks? Tom Hanks aparece porque yo sí recordaba que una de las primeras personas, digamos, famosas que sale diciendo, bueno, que tiene el coronavirus y tal, como se ve en la película, está en ese momento en Australia, están filmando una película X, y bueno, le dio a Tom Hanks. Y entonces todo el mundo dice, chamo, si le dio a Tom Hanks, o sea, aquí no se salva nadie, ¿no? Me acuerdo que ese era más o menos como el comentario, obviamente. Porque Tom Hanks es como la representación viviente del estadounidense. Exactamente. Bueno. Bueno, sí. Ajá. Después de Oregon para acá. Ajá. Bueno, salvando Soldado soldados Ryan. Ajá. Digamos, sí, es como el neoliberalismo progre
Capaz, Manuel, ni siquiera neoliberalismo. Como el demócrata, bueno, como tú lo dices, es como el Spielberg, pero de los actores, ¿no? Sí, bueno, Eh, entonces, bueno, resulta, déjame leerlo, es que es muy cómico, dice, y es que Tom Hanks, al margen de que lleve apoyando públicamente al Partido Demócrata desde hace más de una década, tenía que cobrarse una venganza personal con las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Por una parte. Porque recordarás que Trump estuvo a punto de dar por muerto a Tom Hanks. Resulta que a a Trump le dicen en algún momento ¿cuál fue la expresión? Bueno, como que le informaron que le habían dado de alta a Tom Hanks y a la esposa. Y él interpretó que se había muerto, pues, ¿no? Y el tipo estuvo a punto de escribir, de tuitear, en ese momento todavía escribía en X. Ajá. Bueno, ya otra vez, ¿no? No, creo que replican lo que hace en su otra red. Entró social. Ajá. Pero bueno, en ese momento escribía mucho en X, en Twitter, estuvo a punto bueno, de dar, qué sé yo, de anunciar que había muerto Tom Claro, Hanks. bueno, es que uno no sabe, es muy mafioso. En esos lenguajes a lo mejor lo dimos de alta. En Sí. otros espacios donde habita Trump Bueno, ok. lo dimos No, de alta. presidente, pero no ese de alta. Sí, no. No, Nos está mandaron vivo, para está otro vivo. barrio, ¿no? Entonces tuvieron que, no, y verificaron y todo, o sea, verificaron. Pero averiguan, pues, ¿se murió o no se murió? ¿Lo matamos o no lo matamos? ¿Cómo es la cosa? Entonces, no, el presidente está vivo. Entonces Tom Hanks se enteró de la broma, se enteró de que el presidente Donald Trump estuvo a punto de declararlo muerto, pero bueno, más allá de la afrenta personal, qué sé yo, que es una tontería, si te pones a ver, lo que se entiende es que Tom Hanks lo que representa allí es una crítica de lo mejor de la sociedad estadounidense contra digamos, el desastre de gestión de Trump respecto de la pandemia, ¿no? Eso es esa es como la traducción, digamos. Sí. No, cónchale, yo tenía como un eje central, no solo todo esto que hemos venido hablando ya de la representación, ahí hay un montón de cosas de cómo parte de lo que veníamos hablando, ¿no? Cómo todo el mundo con el que todas las personas con las que él conversa le hacen su torta sin problema. ¿Qué es lo que dice la torta? Los judíos, no dejaremos que los judíos nos reemplacen. Una cosa así, Sí, pues se supone que Kazajistán es una cosa muy furibundamente antijudía. Según, sí. Bueno, además, Antisemita, la pues. torta no se la va a llevar de regalo. Sí, claro, Se porque la va a te acuerdas que llevar. el presidente le pide que le envíe una torta de chocolate. Por eso. No, pero comenzando pasa eso. Pasa lo de que se da cuenta de que la hija se metió en la caja, ¿no? Y entonces, no, ayúdame ahí a cerrarla. Y el tipo lo ayuda, ¿no? Sí, le A pasa. cerrar la caja, ¿no? Pasa lo de la torta, pasa qué más. O sea, básicamente todo el mundo lo. Bueno, va a operar a la niña de la muchacha de 15 años, le faltan $74 más o menos, igualito. Y lo más grave en todo caso, sí, lo más grave en todo caso es el tema de todo cosa de que piensa que está embarazada, la lleva con una cosa de Claro. asesoramiento religioso, un pastor, y el pastor básicamente es tan antiaborto que aunque la haya supuestamente embarazado su propio padre, dice, bueno, Dios opera de cosas de maneras misteriosas, Sí. todo lo que Dios hace es bueno. Si te En algún momento como que le hace ruido, se ¿no? choquea un poquito. Y, Pero, y después le dice, ¿cómo llegamos aquí? No importa. Pero y eso ellos eso fue así, sin ningún tipo de planificación. Eso sí. El pastor dijo su cosa así. ajá, y la otra es, nos falta Nadie una. le escribió ese Chamo, guión. y el tipo que la va a operar. O sea, que le dice, si la niña le pregunta, tú, o sea, yo soy, ¿cómo le dice? O sea, bueno, como que si se acostaría con ella, pues. Ajá. Y el tipo le dice, si no estuviera tu padre, Ajá, exacto. chamo, ¿qué le pasa a ese señor? O sea, entonces ahí yo me hago la misma pregunta que tú comentabas hace un ratito, o sea, chamo, tú tienes que o sea, tú tienes que estar de alguna manera preparado, porque no puede ser que se normalice. Entonces, bueno, yo le decía a Manuel, coño, pasa que uno que viene como de esa formación que es la deformación, que ya ahí estamos hablando más de nuestras deformaciones que de nuestras capacidades analíticas, ¿no?
que es como la deformación del militante de izquierda, que uno lo explica todo, o sea, para uno es obvio que un burgués piense así. Nosotros no estamos explicando absolutamente nada, Sí. pensando de esa forma, ¿no? Entonces yo le decía a Manuel que yo hacía el ejercicio como de tratar de explicar, chamo, ¿qué opera allí? O sea, ¿qué opera allí? Que al final estamos hablando bueno, de buena parte de lo que es la base social del trumpismo, ¿no? Yo le comentaba a Manuel que, coño, que a mí me parece que lo que opera allí ¿cómo era que te lo decía? Como una suerte de despersonalización muy fuerte, Con ¿no? una relación comercial. Ajá, que es una relación muy instrumental que te impide empatizar, ¿no? O sea, a mí no me importa lo de la niña, o sea, no me importa que sea una niña de 15 años, si usted quiere que nosotros le pongamos unos implantes, eso cuesta tanto y si usted tiene ese dinero, vamos a hacerlo, ¿no? Hasta Ajá. que nos cruzamos con la negra, ¿no? Mm. Con la negra que por supuesto todo el mundo, o sea, que es como la anti-Karen, pues, ¿no? Es la empática. Y, chamo, yo no sé hasta qué punto eso choca más bien, ¿sabes? Con esto coño, pero ¿será que él escoge a una persona negra para que represente ese papel de la persona que, digamos, como sensible, ¿sabes? No lo sé de verdad, ¿no? Pero en todo caso, bueno, uno, claro, si uno quiere disfrutar la película, uno se deja llevar y por supuesto que, pues, y nosotros más todavía, de inmediato empatizamos con la negra que empatiza con la niña, ¿no? O sea, nos parece que es como el momento en el que la sociedad estadounidense realmente se redime, porque Tom Hanks es como Sí, no, claro. como decían por ahí, la guinda del pastel, ¿no? Ahí como que lo remata, pero realmente la que da una señal de verga de humanidad es la negra, que menos más es que o sea, ella es ¿cómo que se llama eso en la construcción de guiones? Ella es la que es como el punto de inflexión, Ajá. ¿no? Cuando esta niña se cruza con la negra, es cuando, bueno, cuando descubre que es mentira que el clítoris se la va a tragar y Sí. que tiene dientes, o la vagina, es cuando descubre, o sea, que puede darse placer a sí mismo, muy cómica o sea, que sea justamente a una señora, una republicana a las que le cuenta eso. Bueno, en fin, Manuel, en todo caso, eso me parece un acierto. O sea, yo ahí, yo Lo te que pasa diría, es que yo creo me que es dejo, un acierto, pero es propaganda. ajá, Es un acierto bueno, en otro en el es un sentido de que acierto ambivalente. El público que se deja interpelar por eso no es el público republicano. No es el votante de Trump. Esta es una película que no interpela al votante de Trump. No, en lo absoluto, Lo claro. ve la gente anti-Trump y se divierte y se empatiza y se siente que efectivamente, a lo mejor el que es muy radicalmente anti-Trump no le gusta creo que hay cierta humanización correcta de los tipos que viven, los trumpistas que viven los dos en su casa, están O ahí. sea, tú dices que está llamando a movilizarse a las minorías. Puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Ese puede ser como su cálculo político. Bueno, además que hay en ese antagonismo que ellos han construido, ese es el perfil más anti-Trump que hay, una mujer negra. Totalmente. Como la cosa. No, pero es que por eso es que es eficaz. Sí. Por eso que tiene eficacia, por eso que uno decide dejarse llevar, porque, claro que sí, si tú me pones a toda esa poco gente ahí, obviamente la que me va a caer mejor es la... Sí. Y con lo que te digo, pues un caribeño más todavía. Igual la cámara está, que lo otro que tú decías, la cámara está. O sea, ahí no hay cámara oculta. En las películas de ellos no, la cámara tiene una presencia que es importante porque toda esta gente que tú decías está interpelada, la cámara está ahí. Cuando él le pregunta en esta cosa que hacen los gringos en el sur, que es la presentación de las niñas No me en has hablado de sociedad eso. y tal, el tipo le pregunta al otro, ¿cuánto darías tú por mi hija? Y lo responde honestamente, eso tampoco está, lo que sí está planeado ahí es que ellos hacen la producción del evento Ajá. y convocan una gente, pero la Sí. gente no sabía a qué iban, ni sabían que eso era una película, ni sabían todas las reacciones. Pero- Y esa respuesta que la hija del tipo, o la muchacha que estaba más cerca pone esa cara de Dios mío, el tipo, bueno, ¿cuánto es? Pero $500.
Y Sí. es honesta completamente. El hombre pensó, respondió lo que más o Que menos. la muchacha le dice ¿Qué al pasa? papá que disgusting. Exacto. Que es disgusting. Sí, sí, sí. Mira, Pero esa cámara, por eso te digo, la cámara está ahí y ellos dirán que estamos grabando un documental, estamos grabando sí. X, estamos haciendo una grabación y la gente eso no les impide, Bueno. no les impide que el tipo le diga, bueno, si tu papá no estuviera aquí, igual, esa cámara está ahí, no es que es Sí. una cámara en un botón oculto y tal. La cámara de Giuliani está ahí cuando el tipo se acuesta en la cama y se mete la mano en el pantalón. La cámara no está Exactamente. metida en una... Y eso, bueno, Claro, claro. te habla Claro. un poco sobre el descaro también y el... Claro, en ese caso tiene la ventaja de que es una entrevista, ¿no? O sea, ya han montado todo el tinglado de que, bueno, hay una cámara, pues te estamos entrevistando. Claro, Digo, pero en es el caso, rarísimo toda la situación de en el todas caso- maneras que tú claro vayas a la que sí, habitación. claro que sí. Vamos a continuar la entrevista en la habitación, más o menos. lo que te digo es ¿Qué le que, pasa por la cabeza a Rudolph Giuliani bueno, que además Rudolph que se Giuliani, mete en la habitación a continuar la entrevista con la cámara? exactamente, exacto. Ajá, mira, a propósito, ajá, tú ahorita que ya hace ese baile, bueno, ellos hacen ese baile, ¿cómo se llama? De la fertilidad y la cosa, ¿no? Yo le comentaba a Manuel que estuve leyendo en estos días, durante estos días, estuve leyendo un librito no porque sea un libro menor, todo lo contrario, me parece un libro extraordinario de el maestro Vladimir Acosta. Vladimir, ¿cuál es la cámara? Te estoy invitando públicamente a que nos acompañes a CEDES. Por favor, ven a CEDES a hablar básicamente de lo que tú quieras. Pero estaba leyendo este libro de Vladimir, que fue mi profesor en la Universidad Central de Venezuela. Se llama Lo de arriba y lo de abajo. Es un libro como de 160 páginas, repito, extraordinario, en el que es como una suerte como de introducción a un estudio que, por supuesto, Vladimir ya tiene escrito hace muchos años sobre el tema de el carnaval y lo carnavalesco, solo que no ha tenido chance de publicarlo, ¿no? Yo imagino que se publicará, o sea, imagino que debe haber planes ya para publicarlo. Entonces, bueno, él dice, esto, bueno, pero esto funciona como un adelanto de ese análisis más a profundidad, ¿no? Entonces, él, obviamente yo no voy a hacer nada que se le parezca a un resumen del libro, pero ahí él critica también, pero trabaja mucho, o buena parte de su planteamiento en el libro se funda o se basa en este ensayo de Bakhtin, la cultura popular en la Edad Media y del Renacimiento, el contexto de Rabelais, ¿no? Así se pronuncia, Michel, François Rabelais. François Rabelais. Habla bueno, explica la importancia de Rabelais y antes de Rabelais de Erasmo de Rotterdam, ¿no? Con su elogio de la locura. Bueno, pero realmente él está destacando es la interpretación que hace Bakhtin fundamentalmente de Rabelais. Entonces dice, este es como el planteamiento central, ¿no? Dice, para Bakhtin, esta comicidad popular medieval, ¿no?, a la que alude el título del ensayo de Bakhtin, tiene por centro lo material y lo corporal, la materia y el cuerpo, en oposición a lo espiritual o incorpóreo, ¿no? Y se concreta en la distinción entre lo alto y lo bajo, entre lo de arriba y lo de abajo. Entonces, a continuación, él pasa a explicar cómo lo material y lo corporal está relacionado con la parte de abajo, también del cuerpo, y cómo lo espiritual e incorpóreo suele relacionarse, o aquí en este análisis está relacionado con lo alto también del cuerpo, ¿no? La mente, o sea, de la cintura para abajo, lo bajo. Y digamos, la sucia mundanidad. Y de la cintura para arriba, etcétera, ¿no? Pero bueno, va más allá. La distinción topográfica entre lo alto y lo bajo
lo de arriba y lo de abajo no es solo cósmica o social, sino también y al mismo tiempo corporal, esto que estoy diciendo, ¿no? Lo espiritual está arriba, tanto en el mundo como en la sociedad, porque arriba está el cielo en el mundo y arriba están los grupos dominantes y poderosos de la sociedad, y en ambas lo material está abajo, porque la tierra está abajo y porque abajo están en la sociedad los pobres, los explotados, lo que de manera genérica podría llamarse el pueblo. Pero es que también, y esto es un aspecto clave señalado por Bakhtin, la distinción topográfica entre lo espiritual y lo material, entre lo alto y lo bajo, lo que está arriba y lo que está abajo, es corporal. Porque en el cuerpo humano las funciones más directamente asociadas a lo espiritual tienden a estar arriba, en lo alto, mientras que las funciones más directamente asociadas a lo material tienden a hallarse abajo o hacia abajo. Así la cabeza cede del pensamiento y el pecho cede del corazón, asociado al valor, se hallan arriba, cercanos al cielo, en tanto que el vientre, el culo y el sexo, centros de la vida digestiva, excretora, sexual y reproductiva, se hallan abajo, cercanos a la tierra. Entonces tenemos esta geometría, ¿no? Pero como se entiende fácilmente, la distinción entre lo alto y lo bajo, entre lo de arriba y lo de abajo, no es más que el punto de partida. ¿Por qué lo cómico? Porque aquí lo que estamos es desarrollando, que no lo he dicho, perdón, es el concepto central, me parece, Manuel, o me parece que puede dar pistas muy interesantes para pensar el fenómeno Trump, que es el fenómeno de lo cómico grotesco. Y si resulta, digamos, eficaz este cuerpo de conceptos, es más interesante aún el trabajo de Vladimir, porque hacia el final del libro lo que hace es una crítica de todas las limitaciones de lo que él está señalando aquí, que le parece que es una genialidad, pues un descubrimiento intelectual muy importante. Entonces, estamos hablando de lo cómico grotesco. Entonces, apunta Vladimir, lo cómico no está en admitir lo que hay arriba, un abajo, ay bueno, sí, arriba está la cabeza y abajo está las nalgas, etc. No, eso no es o sea, eso, digamos, puede ser hasta obvio, ¿no? Lo cómico no está en admitirlo, sino en actuar sobre él, en invertirlo, en rebajarlo de arriba, en introducir arriba lo que está abajo. El sesgo sobresaliente del realismo grotesco, nos dice, es la degradación. Esto es la transferencia al plano material de lo elevado, espiritual, ideal y abstracto. Y es exactamente lo que ocurre en esa escena. Esa degradación materializa lo espiritual y ridiculiza o enfrenta por esta vía lo que el propio Bakhtin llama cultura oficial o cultura seria, la de los grupos dominantes. Todas las formas de realismo grotesco, desde las parodias y las fiestas carnavalescas hasta los juramentos o pregones de feria, tienden a degradar, a corporizar, a vulgarizar, que es lo que hacen ellos en ese baile, y bueno, la niña mostrando la menstruación, en un baile que asemeja por lo menos los modos de un baile de alta sociedad, de presentación frente a la sociedad, de las niñas, de los papás bien, ¿no? Esa es la cualidad esencial de ese realismo grotesco, concluye Bakhtin. Y la risa popular que degrada y materializa estuvo ligada siempre a lo material y a lo corporal, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy interesante porque efectivamente es como el tipo de humor, es como el tipo de comicidad que explota Borat, ¿no? Borat tiene mucho de esto, tiene mucho de lo cómico grotesco, tiene mucho de lo cómico grotesco. Me parece, te repito, que en esta escena donde se parece mucho más a lo que describe Bakhtin en su análisis, pero también tiene como hay otro tipo de comicidad allí, que es como la que no termina de convencerme a mí, ¿no? Que es cuando tú comienzas a meterte con minorías, ¿no? Ajá. Es como meterte con todo el mundo porque tú puedes meterte, pero bueno, en todo caso, cuando hace esto, o sea, cuando está
invirtiendo digamos, las posiciones preestablecidas, ¿no? Cuando está degradando lo que está arriba y cuando lo está haciendo vía, ¿cómo es que lo dice aquí? De manera grotesca, mostrando la materialidad del cuerpo, etcétera. Me parece que ahí es cuando más tiene eficacia. Pero es que eso que que está en esa escena es el clímax de la película. Porque yo no había escuchado esto, pero tú me lo comentaste un poco antes, pero lo acabo de escuchar por primera vez aquí a partir de lo que tú dices. Pero si uno interpreta la escena con Giuliani a partir de esto, eso es lo que pasa. Es una entrevista, que es un acto intelectual de un tipo que es un abogado, que fue alcalde de Nueva York, que es el abogado asesor. Tú lo estás entrevistando porque tiene cosas que decir. Estás entrevistando a un intelectual, digamos así, no un intelectual de los republicanos, un tipo que es un asesor. Un líder, un tipo muy importante. Y esa entrevista que es arriba se hace grotesca y cómica porque se convierte casi en un acto sexual. O sea, el tipo se mete la mano en el pantalón, o sea, te convierte todo lo que es una cosa de intelectual en un evento que no llega a más, por lo que decía, bueno, porque entra el tipo y porque no puede. Si llegara a más se le convierte en un escándalo de marca. Porque a lo mejor el tipo diría, bueno, no sé. Pero para crearon esta situación para joderme. Pero para rematar, ya los has expuesto a nivel de ideas también, ¿no? Cuando, Sí, cuando el tipo te dice lo de los murciélagos y lo de China y lo de los bulos, pues lo de la... O sea, pues, y ocurre todas las veces, ¿no? Él se disfraza de Trump y mete en la conferencia de los conservadores estadounidenses a un tipo disfrazado de Trump cargando a una mujer en sus hombros encima, ¿no? Exactamente. Entra al espacio y ahí no está muy claro. Bueno, se mete disfrazado del Ku Klux Klan también y la gente no sabe. Y lo cómico ahí también es que la gente no sabe si es una burla o es un... Si alguien entra, ¿qué pasa si tú entras a la convención conservadora vestido de un tipo de Ku Klux Klan? ¿Te estás burlando o es alguien efectivamente del Ku Klux Klan que viene a... O por lo menos cae la duda. No, exacto. Bueno, no, de repente por eso no lo saca nadie. El tipo entra con su traje y se queda exactamente. un poco, pero nadie sabría qué hacer. Bueno, debe ser una cosa, o sea, eso se puede hacer. Sí, si nos hubiesen dicho, nos traemos toda nuestra capucha. Bueno, que lo vamos a ver en la película que viene. Entonces, mira, para ya cerrar con el aporte de Vladimir, ¿no? Dice degradar, porque no solamente es degradar. Mira, esto es lo más interesante, ¿no? Degradar es pues rebajar o devaluar, señala Bakhtin. Se trata de poner abajo lo que está arriba o se pretende arriba. Se trata de poner abajo lo que está arriba o se pretende arriba, Giuliani, en el cielo o mirando al cielo, intentando desprenderse del mundo material o pretendidamente desprendido. Se trata de acercarlo a la tierra, de vincularlo a la vida de la parte inferior del cuerpo, al coito, al embarazo, a la absorción y excreción de alimentos y bebidas. Pero degradar, en el análisis de Bakhtin, es también regenerar, hacer renacer. Porque la tierra, que es principio de muerte y de absorción, esto es, imagen de la tumba y el vientre, es también principio de vida. Nacimiento y resurrección, como es el seno materno, o como se aprecia en la vida que surge a cada paso de la muerte y de los cuerpos muertos. La degradación es así ambivalente, pues no solo significa devaluación y destrucción, sino también integración, aceptación desde esta nueva perspectiva, comienzo, nueva vida, etc. O sea, yo leyendo esto, a mí lo que me parece, que era lo que comentábamos antes de sentarnos acá, a mí lo que me parece que tiene de eficaz la performatividad de Trump es que es un tipo que trabaja deliberadamente lo grotesco. O sea, es un tipo que trabaja lo cómico. O sea, él hace o sea, hasta cierto punto está haciendo un trabajo de lo cómico grotesco y empatiza de una manera, o sea, le sirve mucho porque empatiza con una parte muy importante, bueno, en este momento mayoritaria de la sociedad estadounidense. Bueno, porque además al hacer eso, hace también lo que la gente... Lo que otros no harían, que uno se lo imagina, hay demasiados ejemplos, pero el momento reciente cuando tenían esta reunión los presidentes en Europa, que Macron fue con unos lentes oscuros, se acordará Michel. Y bueno, todo el mundo lo pensó, nadie lo dijo Trump, que apareció, bueno, ¿y qué fue lo que le pasó a
a Macron le hace un chiste de eso en un espacio aparentemente solemne, etcétera, hace un chiste que es el chiste que haría cualquier persona, que hace uno detrás de la cámara, va Trump, lo hace frente a él y dice, bueno, ¿qué pasó? Macron, ¿te pasó algo? Tenés unos lentes rarísimos en la última entrevista que diste, y así lo hace recurrentemente. Bueno, hace comentarios muy ofensivos a los periodistas, a cada rato degrada a la gente, a las mujeres sobre todo, que le hacen preguntas en el avión y les dice cualquier cantidad de cosas Bueno, de toda clase, ¿no? pero a mí, eso es lo que, a propósito de ese último ejemplo, o sea, me parece que al final lo que define la manera de hacer política de Trump es que él apela a lo cómico grotesco, ciertamente, pero es decir, apela a la parodia grotesca, etc. Trump y Milei, Claro, o sea, toda esta ola, Bolsonaro, eso... Pero yo creo que, mira, porque aquí puede estar uno de sus puntos débiles, Manuel. Yo creo que estos son unos tipos que también hacen parodia de la parodia. Ellos hacen parodia de la parodia. Parodia de lo cómico grotesco. Y cuando eso, que es un poco lo que trata de hacer Borat, lo que trata de hacer Sacha Baron Cohen, cuando tú muestras las costuras de eso, bueno, hay una posibilidad de que, coño, de que la cosa pierda eficacia simbólica, ¿no? Es una suerte de parodia de la parodia, una parodia de lo cómico grotesco que eventualmente ya no puede ser cómico, sino solo grotesco. ¿Cuándo? Bueno, cuando claramente asesinan a una persona que no estaba haciendo absolutamente nada, y tú sales inmediatamente a cargas, ¿cómo es la expresión? Vale, pones la carga de la prueba en nada más y nada menos que en la muchacha que acaba de ser asesinada. Me refiero a Minneapolis, ¿no? Ya. Es decir, cada vez que eso pretendidamente cómico grotesco, tú lo ejerces contra la víctima, contra el débil, contra el inmigrante, contra los niños que tú sacas de la escuela, tú lo estás haciendo, bueno, eso podrá hacer reír a alguna gente, ¿no? Pero tú estás haciendo ahí, tú estás siendo ahí, es fundamentalmente grotesco a secas, Sí. ¿no? Es decir, eso ya deja de ser cómico. Pero, y eso tiene un sentido en la lógica de los tiempos políticos también. Es decir, la forma como estas derechas llegan al poder es que hacen una burla del poder cuando son campañas electorales. Si Milei se monta sobre la ridiculización de la clase poder, de lo que él va a llamar la casta, etcétera. Trump se va a burlar de las élites demócratas, se va a burlar de los liberales intelectuales, se va a burlar y va a ridiculizar eso, y eso genera en una base social una cosa, claro, bueno, se está burlando. Una parte empatizas con el malestar hacia esas élites, ¿no? Sí. Pero, lo que, digamos, y tú te ubicas como en los márgenes, bueno, pero porque tu intención es ser élite, pues, o sea, porque tú estás hablando, al final es un discurso de élite, ¿no? Pero bueno, pero la cosa es que se invierte cuando llega al poder, que es lo que estás planteando tú. Claro. Cuando llegas al poder y empiezas a hacer eso mismo desde el poder contra las víctimas, los débiles, etcétera, bueno, se te resquebraja eso. Bueno, es lo mismo burlarte de Hillary Clinton que burlarte de una mujer asesinada por una política tuya, además. Entonces, bueno, en los términos de Bakhtin, degrada, rebaja, devalúa, pero sin poder ejercer nunca la función de regeneración, de nacimiento, de resurrección, porque tú no quieres tú lo que quieres es que América sea grande otra vez, ¿no? Pero que América sea grande otra vez no es precisamente regenerar la nación estadounidense. Es decir, para que América sea grande otra vez, tiene que haber un montón de víctimas. O sea, tiene que haber, eso no es solamente, bueno, en fin, ya no nos vamos a meter ni mucho menos en la cosa geopolítica, ¿no? Pero bueno, me parece que es un aporte importante, o sea, creo que es una lectura muy sugerente la que se puede hacer desde esa lectura que a su vez hace Vladimir Acosta de ese ensayo de Bakhtin, cuando lo cómico grotesco deja de ser cómico y es solamente
grotesco, ¿no? Claro, pero ahí, si uno lo lee con la pregunta yo te la planteaba, que es una pregunta que se hizo en aquel momento, que es, bueno, ¿qué futuro le queda a la ironía o a la sátira como herramienta política cuando gobierna un tipo como Trump, cuando gobierna un tipo como Milei, etcétera? ¿Qué puedes hacer si son la representación permanente de la burla? Porque dicen, no, la función de la sátira funciona como por desplazamiento, ¿no? El sátiro escoge el discurso del poder y lo exagera. Tú agarras el discurso del poder y lo exageras tanto que se termina siendo cómico grotesco, que es lo que te mencionaba, lo que hace Chaplin en El Gran Dictador. Agarra a Hitler y el momento cumbre de esa película es cuando los mete a los dos, cuando agarra a Mussolini y a Hitler y los pone juntos a interactuar en una exageración donde se termina siendo cómico porque todo ese poder tú lo exageras. Ahora, ¿cómo haces con un tipo como Trump para desplazar eso? Porque no estás revelando, al hacerlo, la sátira exagera tanto que revela lo absurdo que es la figura real. Dice, bueno, esto es ridículo, ¿no? La solemnidad de Hitler, la solemnidad de Mussolini terminaba siendo una cosa que quedaba al desnudo como una cosa ridícula, pero a través de la vida de lo cómico grotesco. Aquí, la pregunta que se hacía era cómo se hace, no solo con Trump, porque esta película es antes de Milei, creo. Sí. Entonces, Sí, estos fenómenos ahora son mundiales, repetidos, más o menos casi construidos todos. Entonces está Milei, está Bolsonaro, estuvo Bolsonaro, etcétera, están figuras así en varios países. ¿Cuál es el futuro de la sátira política? Porque por la vía de la sátira política en Argentina también hay muy buen humor, muchas vías, pero pareciera que ha perdido eficacia. Aquí, creo, si uno lo revisa a partir de lo que planteabas tú y lo piensa, dice, bueno, la película puede ser eficiente porque y puede ser incluso, yo pasaría a Borat hoy, haría un recorrido, si fuera anti-Trump, haría un recorrido nacional, porque lo que era cómico, todo el eje, uno de los ejes transversales, sino el eje principal de la película, es el tema de lo sexual. No. Y de la mujer, y de la menor de edad, etc. Ajá. Eso que podía ser medio cómico en aquel momento, hoy en día es grotesco después de que los archivos de Epstein salieron a la luz. Claro. Después de lo que parecía un rumor y una cosa de ese chistecito, porque los tipos son, bueno, puede ser que le gustan las mujeres y no se controlan y tal. Ahora con los archivos de Epstein es una bomba eso. Y eso que era cómico ahora está revelado completamente como una cosa grotesca del poder al desnudo, Sí. de lo que ya no te puedes reír. Entonces creo que la potencia política, se me ocurre esta idea ahora a partir de lo que tú estás planteando, hoy en día la película tiene más potencia política allá a lo interno, a partir de lo que pasó con los archivos de Epstein. Porque ya no es una cosa de la que reírse, jajaja, como te podías reír en aquel momento. Está a la luz que ocurría, existía, la red están los involucrados, etcétera, etcétera. Y bueno, la cosa es que ese jajaja, que es un problema al que vea que decían unos tipos como estos gente de Sacha Baron Cohen lo quieren hacer, es que no estaban nada más las élites republicanas metidas en eso. Ese problema atraviesa, y empasticha bastante a Bill Clinton, empasticha bastante otro montón de gente ahí. Pero hay ese movimiento, tiene sentido a partir de lo que tú planteabas, porque lo que parecía cómico, donde tú te podías burlar en aquel momento y hacerlo convertir en algo cómico, hoy en día tiene otra lectura. Sí. Total. Entonces tiene otra eficacia política hoy, ese discurso a partir y esa pregunta sobre ese tema. Michelle. Llega un momento que tú te saturas, ¿no? Pero a mi parecer, desborda el tema de la pedofilia, es cómo actúan élites mundiales que se conocen entre sí y comparten placeres o incluso ayuda, porque ahí salió muy mal parado hace unos años también Noam Chomsky, que muy hábilmente estaba siendo acosado, según él, por lo que llamaban la cultura cancel en inglés, ¿no? Cancel. Ajá. Es esa cultura del Me Too que te acosa en un momento determinado por tus posturas misóginas, porque eres pedófilo, etcétera, etcétera. Y él consulta con Noam Chomsky. Y hay fotos que aparecen de Noam Chomsky en el avión privado de Epstein. Entonces, tú dices cómo llegó un hombre de esa entereza moral, incluso lo ayuda con un tema de un dinero de $270,000
que para Stein no debe ser nada, debe ser como cuando tú dejas 10 bolívares de propina en un restaurante, digo yo, 100 bolívares. Y eso me preocupa porque circularon élites mundiales. En el caso de Francia, tuvo que renunciar al Instituto del Mundo Árabe Jacques Lang, que fue ministro de Cultura bajo Mitterrand. Y aquí, si me oye Domingo Alberto Rangel, hijo, es un chisme. Él estuvo empatado con Beatrice Rangel cuando era secretaria de la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Entonces, bueno, Yarlán tuvo que renunciar. Y así hay otros. Sí. Y con el tema del antisemitismo, el director no deja de tener razón y les voy a explicar por qué. Después del 3 de octubre, el 7 de octubre de 2023, yo me recuerdo, yo estaba afuera, yo estaba en París todavía, y tuve un gran amigo que falleció, muy amigo de Cuba, amigo de Venezuela, ayudó mucho a Cuba, ayudó a Venezuela, siendo un hombre que fue responsable de relaciones internacionales de MEDEF. MEDEF es la Fedecámara francesa, que no es cualquier Fedecámara, es un poder fuerte que fue creada a finales del siglo XIX. Y él me decía que con las actuaciones post 7 de octubre de 2023, no sé si esa es la fecha exacta, se iba a generar en amplios sectores de la población mundial un antisemitismo, porque se iba a identificar las acciones genocidas, coloniales del Estado de Israel, de la historia del Estado de Israel, con los judíos. Recuérdense, y lo vimos en el seminario que yo trabajé, Revolución, y lo vimos antes. Los judíos nunca le pararon seriamente a los judíos europeos al sionismo. El sionismo empieza a crecer a partir de los años 60 y después de la Guerra de los 6 días. La mayoría de los sectores judíos eran muy conservadores, pero había un sector también de judíos revolucionarios. Incluso que no creo que hubiesen sido practicantes del judaísmo. Es el caso de Radek, Bujarin, León Brodsky, Trotsky. No solamente la madre de Lenin era judía y se convirtió después al luteranismo. Rosa Luxemburgo. Y así muchísimos más. Entonces, no era ese ambiente hoy en día donde se identifica absolutamente sionismo con el judaísmo en su conjunto. Y eso es el gran logro de estos inconscientes asesinos a su vez que están gobernando hoy en día el Estado de Israel y que les conviene seguir la guerra. Acuérdense, porque si no le van a poner los ganchos a Netanyahu. Bueno, fíjate, estas son unas fotos, a propósito del carnaval, estas son unas fotos que publica Nietzsche Foto, PC, que es Camilo, fotógrafo muy talentoso. Bueno, Camilo se fue para la Cota 905 y tomó estas fotografías, ¿no? Viste que ahorita en carnaval, chamo, yo no sé qué está pasando, Manuel, que en los últimos carnavales el debate, yo creo que tiene que ver con esta lógica, esta cosa de las redes, chamo, que es que, ¿sabes? Esta lógica de los influencers, o sea, más allá de propiciar discusiones sobre cosas, lo que hacen es o tratar de sumar adeptos, es decir, me gustas, o yo sé que no estoy repitiendo cosas que ya se han dicho mucho, ¿no? Pero la cosa es, como uno tiene que padecer eso todo el tiempo, coño, es decir, uno tiene que manifestarse o a favor o en contra. Es decir, uno tiene que mostrar odio o amor, ¿no?
Sí. Compartir corazoncito o mostrar o compartir un poco de hate, ¿no? Bueno, y algunos por supuesto lo traducen. Entonces yo vi que ahorita en carnaval, que yo, días durante los cuales ni siquiera salí porque por la gripe, bueno, todo un debate sobre yo no sé ni siquiera cómo se llaman, los bichos estos grandes que tiran. Ajá. La tanga, Ajá, sí. entonces, por ejemplo, la tanga, que primero no es una cosa nueva. Segundo, yo vi un video ahí de un chamo diciendo que otra vez en los símbolos, en los próceres, entonces el chamo diciendo, ¿ustedes qué creen? ¿Debería prohibirse la tanga o no? Entonces, ese es como, y esta cosa más recientemente lo de los Terians, ¿no? O sea, lo decía porque son como maneras de ponernos a hablar. Hay un tipo de discusión que nos pone como permanentemente a hablar de todo lo contrario de lo que tendríamos que estar hablando, ¿no? Entonces, bueno, a propósito de lo carnavalesco que tiene directa, tiene toda la relación del mundo con la película que acabamos de ver y con el análisis que hacíamos sobre un poco a partir de Vladimir Acosta y de su lectura de Bakhtin y de los cómicos grotescos. Bueno, me pareció bastante oportuno mostrar estas fotos de Camilo, que además son fotos, o sea, me parece muy, muy buena foto, y que, bueno, por supuesto nos muestran otro carnaval que no es el carnaval que normalmente, vamos a decirlo así, de una vez se criminaliza, ¿no? Como suele suceder con cualquier expresión popular, y si es una expresión popular barrial y racializada, como se dice ahora, como se dice académicamente, menos más todavía, ¿no? Entonces, cada vez que estos muchachos logran mostrar eso que ellos llaman, ahora me siento como un viejo, chamo, yo no soy tan viejo así, ¿no? Eso que ellos llaman el flow, ¿no? Y que uno puede traducir perfectamente en, digamos, esa alegría, ese humor, esa alegría de estar vivos, esa belleza, allí donde lo que hay es una partida de muchachitos echando vaina. Bueno, a mí, cada vez que yo veo estas cosas, a mí me produce muchísima alegría porque hay que tener mucho talento, mucha sensibilidad y un ojo muy... Escuchamos que anda con el pecho descubierto y están echando agua en el río. Claro, todos esos chamos están jugando carnaval, Sí. en la cota. Todos son chamos que están jugando carnaval ahí. Ahí están las famosas tangras esas. Ajá. Entonces son puros menores echando, bueno, carnavaleando, pues. Y entonces, bueno, disfrutando las fotos de Camilo, me topé con esta foto, ¿no? Donde está esta niña tóxica, entre comillas, en primer plano, pero está convive con su gran Ah, mira, Chor. los chores. de Estados Unidos, ¿no? Por ahí agarraron a... Entonces, en la cota 905. claro, pero entonces yo en algún momento pensé como el propio Gafo, yo, bueno, coño, no le voy a tapar la cara al chamo porque el chamo realmente no, ahí no hay, o sea, lo digo con toda responsabilidad, ahí no hay absolutamente nada que juzgar. Ese chamo, yo no sé si más bien hay que felicitarlo porque está utilizando esos chores justamente porque está carnavaleando, es decir, porque probablemente son chores que no le importan mucho. En todo caso, choca, ¿no? Choca que después de lo que en este país ocurrió el 3 de enero, choca ver un chamo de nuestra clase, ¿no? Y bueno, haciendo absolutamente nada malo, sino simplemente echando vaina por allí, junto con sus amigos, con sus amigas, tenga un short como el que está usando, ¿no? Pero repito, cualquiera me dirá, bueno, no, pero tiene una franela roja, o sea, ¿cuál es el Eso te tema? iba a decir que la combinación Entonces, es buena porque es una franela roja con un claro, en chorcito. todo caso, lo repito, yo estoy destacando es la calidad y el ojo de Camilo, el trabajo de Camilo, que me parece realmente extraordinario. Este comentario sobre el short del panita es absolutamente impertinente, o sea, lo estoy haciendo con toda la intención, porque lo que me interesa es realmente subrayar, es una belleza de foto, lo que me interesa es subrayar que eso, o sea, lo que comentaba, ¿no? Y bueno, este cierre es como,
Al final, es altísimamente probable que para ese muchacho ese hecho no significa absolutamente nada, ¿no? Yo creo que en todo caso hay que tener cuidado, es de los que pretenden ser cosas que no son, ¿no? O de los que aparentan ser más venezolanos que la arepa y son profundamente antinacionales, ¿no? Y eso sí me parece muy, muy peligroso, ¿no? Y entonces vamos al tema de los Terians. Sí, chamo, yo no sé, o sea, llega un momento que uno comienza a creer como en teoría de la conspiración, porque uno dice, bueno, no puede ser posible que yo, o sea, que yo prenda el teléfono y sea lo que me sale como discusión, y después, chamo, me monté en el carro y prendí la radio. Y el tema en la emisora esa famosa que yo escucho porque es la de adulto contemporánea, el tema ese día, mientras iba llevando a la chama para la escuela, para el liceo, era, vamos a hablar con una psicóloga sobre los chamos que quieren ser perros y tal, ¿no? Entonces yo decía, coño, chamo, ¿qué es esto? ¿No? Sí. O sea, que para comenzar, coño, si los carajitos quieren sentirse perros, ¿cuál es el problema? ¿No? Es decir, yo me imagino que habrá problemas asociados con el tema, pero más allá de eso es, chamo, ¿cómo hacen de esto un problema sobre el que se supone que todos deberíamos estar discutiendo, habiendo tantos problemas como los que hay en Venezuela, ¿no? Sí. Como por ejemplo el salario, ¿no? O como por ejemplo que los gringos nos acaban de invadir, ¿no? Y bueno, entonces pasa el mismo hecho de que eso fue noticia en paralelo a la aprobación de la ley de la ley de amnistía. No, en paralelo a la... Yo lo oí ayer en casa de mi tía, yo no sé. Bueno, lo de los Terians, pero mira la cosa, Michelle. En paralelo a la aprobación de la reforma laboral en Argentina. Y la noticia surge en Argentina. Exactamente. Pusieron a la gente a hablar de eso, no sé si la pusieron o no, en vez de conversar sobre las otras cosas. En todo caso sucedió. Y bueno, también ahí hay varias cosas, que es como la tendencia de las redes, ya no es tendencia de las redes nada más, es tendencia de la radio, es tendencia de la televisión, es como te marca la pauta, claro, lo que es noticia, lo que da morbo para hablar. Porque ya la noticia la producen son las redes, ¿no? Y creo que también hay como la gente no va en la universidad, por ejemplo. Yo fui ayer a la universidad y todos los estudiantes me preguntaron que qué opinaba sobre los Terians. Pero los estudiantes no me van a preguntar qué opino sobre Terians. Los estudiantes no me van a preguntar qué opino sobre la invasión estadounidense ni qué opino sobre la ley de amnistía. No van a hablar sobre eso. No puedo hablar sobre eso, hablo de cualquier otra cosa también. Te sirve como motivación. Pero chamo, eso es lo que yo pensaba. Mira, hoy es viernes 20. Hace 2 viernes, en este país, la gente que vino y entrevistó al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el canal Newsmax, ellos estuvieron, aquí está, esto, bueno, lamentable, yo me imagino que no lo podremos poner en la edición final del video, pero esta gente estuvo, eso mira, viernes 6 de febrero, 1:30 de la tarde. Esta gente estuvo en la Plaza Bolívar, está este periodista, ¿cómo se llama? Rob Schmidt, entrevista a este señor que se llama, creo que es Chris Rudy, perdón. El gerente, el CEO de como el presidente de Newsmax, ¿no? Sí. Entonces ellos están ahí hablando en la Plaza Bolívar, y claro, esto no tiene traducción, pero claro, o sea, son unos tipos que están en la Plaza Bolívar, entonces este tipo le dice al periodista de su cadena, le dice, estamos aquí a las sombras o a los pies de esta hermosa estatua Libertador Simón Bolívar, y entonces para inmediatamente decir que hay un nuevo libertador de América Latina, que es Donald Trump, ¿no? Entonces, estas cosas ocurren y coño, que son cosas tan, no hay que ser chavista, ni hay que ser, no sé, muy brillante, ni muy sensible como para interpretar, o sea, como para llegar a la conclusión de que esto es una cosa absolutamente inaceptable, ¿no? Absolutamente inaceptable, esto es una provocación, esto es una... Entonces, bueno, o sea, me parece gravísimo este régimen como de
o preocupante estos regímenes de visibilidad de cosas que se pueden ver y sobre las que se pueden comentar, ¿no? Eso, todos hablemos sobre este tema. Y el hecho de que el hecho de que cuando se imponen unos temas, se ocultan otros, porque yo no lo voy a imponer a nadie, que este es el principal problema de este país ahorita, que de hecho no lo es. De hecho, mucha gente me puede decir con razón, bueno, ¿pero quién es ese pendejo? O sea, al final, su opinión tampoco es que nos va a definir como nación, ¿no? Sí. Pero bueno, pero en todo caso, me parece profundamente problemático que es una cosa tan grave, o sea, que yo sí considero bastante delicada como esta, pasa absolutamente desapercibida, ¿no? Bueno, no sé, Manuel. No, yo diría varias cosas. Una, yo lo escribí ahora hace poco en el Facebook justamente, que lo que más me preocupa, no que los muchachos, unos adolescentes se autoperciban mastín napolitano. Me preocupa gente que se autopercibe libre cuando no lo es, y gente que se autopercibe empresaria cuando no lo es, y gente que se autopercibe soberana cuando no lo es. O sea, hay una cosa que me preocupa más sobre las autopercepciones, que tiene que ver con lo que anotaba de, bueno, qué hace la crítica a la ideología, que lo mencionábamos. ¿Cuál es el rol? Hay un tema con la crítica a la ideología hoy, porque aquí no hay ideología en el sentido clásico de lo están ocultándote nada, están diciéndote en la Plaza Bolívar lo que piensan, lo que sientan. Trump dice abiertamente lo que quiere hacer. Entonces todo este rol que tenía clásicamente la crítica y la ideología, que era develar, quitarle el celofán a la verdad, entonces ver la verdad que está oculta, ya no funciona porque no están ocultándola. Y ahí traía que es pertinente para esto de autopercibirse lo que uno no es y engañarse con respecto a las cosas que pasan, que es lo que plantea Zizek después también en estos tiempos recientes, que decía, bueno, el problema de la ideología hoy es que no es un asunto de la falsa conciencia ya, porque creen abiertamente y dicen claramente lo que es. Y decía, bueno, el problema hoy ya no es que no sepamos lo que pasa, sino que actuamos como si no supiéramos. Si sabemos lo que pasa y aún así actuamos como si no estuviera pasando lo que está pasando. Entonces tú te haces el loco con relación a todas estas cosas, te haces el loco con relación a la visita del tipo de la CIA, te haces el loco con relación a la visita del tipo del Comando Sur, y actúas como si no te estuviera visitando, y actúas como si no tuvieras unos tipos en la Plaza Bolívar diciéndote que Trump es el nuevo libertador. Y ahí entonces dice, bueno, el rol de la ideología ahora es otro, porque el rol de la ideología ahora, como la verdad está ahí frente a ti, es actuar como si sabes lo que está pasando, pero actúas como si eso no estuviera pasando, y genera más bien una disonancia en la actuación, un problema de hacerte loco. Entonces ahí te autopercibes de otra manera contraria a lo que la realidad te está diciendo. Una pregunta a los dos, sí, que a mí por lo menos convincente. Unas horas antes del 3 de enero, un enviado especial, no fue el embajador ni el ministro, un enviado especial de Xi Jinping, vino a hablar en Miraflores con el presidente Maduro y estuvieron hasta la noche reunidos durante 3 horas. Se despidieron, seguramente él no tomó el avión inmediatamente, sino al día siguiente. Seguramente o posiblemente se alojó en la residencia del embajador de China en Caracas. Pero de eso no se habla nada. ¿Qué pasó allí? Bueno, pero por lo menos en ese caso, Michelle, tú puedes decir, es decir, puede ser perfectamente, cónchale, lógico, que alguien te diga, bueno, compañero, lo que pasa es que hay un orden de hechos sobre los cuales, bueno, de hecho estamos hablando, es decir, nadie sabe lo que se discutió allí, ¿no? Puede haber algunas especulaciones. Digamos, no fue una visita, no fue una reunión pública, ni una reunión abierta. Entonces, digamos que puede considerarse un hecho que entra dentro de lo... ¿cuál sería el término correcto? Dentro de ese tipo de cosas sobre las que solamente cabe especular porque no sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió, claro, ni cuáles son sus implicaciones. Claro, ¿no? Diplomacia. Claro. La figura del enviado especial es una figura enviada por el jefe de Estado, en un momento generalmente el jefe de Estado, para tratar un tema en particular con la otra contraparte. Ajá. Él solamente va para eso. Claro.
O sea, pero no siempre trasciende cuál es el motivo de la No, visita. generalmente los enviados especiales no trascienden. O sea, que no fue una cosa de un No, protocolar clásico. generalmente el enviado especial, puntual. eso queda por secreto. Claro, claro. Yo viví En todo caso, yo viví con el doctor Silva Calderón cuando el tema de Exxon, ajá, móvil y la demanda, cuando el presidente Chávez envió para el Medio Oriente y para Asia a Ali Rodríguez, ajá. y al doctor Silva Calderón lo envió para Argelia, Libia y Nigeria. Y a mí me giraron instrucciones para que lo acompañara. Aparte que fue maravilloso porque no hay un ser tan encantador como el doctor Silva Calderón. En el avión incluso hacía trucos de magia, cosas de eso. Bueno, pero fue para tratar el asunto, ¿no? Sí, y sí. hubo cierta cobertura de prensa, pero fue Claro, nada especial claro. para eso. Pero en el caso del enviado del presidente y secretario general del Partido Comunista Chino no hubo nada. Sí, sí, no, deducimos, solamente alcanzamos a deducir que se trataba de algo sumamente importante, pero por la propia naturaleza del tema, bueno, un tema que difícilmente puede ser público. Ahora, Michelle, si tú me dices, pero ¿dónde está la lista? ¿Dónde está nombre y apellido de todos los muchachos que fueron asesinados esa madrugada? Efectivos de la Fuerza Armada. Ahí yo sí te diría, no entiendo por qué no se ha publicado eso. O sea, no entiendo qué es lo que puede haber, cuál es el secreto que puede, o sea, qué es lo que tú puedes estar, o sea, qué secreto de Estado puedes estar tú, qué riesgo puede correr el Estado venezolano al suministrar una información que, todo lo contrario, debería ser pública, porque esos son los muchachos nuestros, de la sangre nuestra que corrió ese día, y son los héroes de este país, y son muchachos a los que más bien deberíamos rendirle honores, pues, ¿no? Bueno, como efectivamente se le rindieron, pero en privado. Claro. Bueno, pero por eso actúas como si no hubiesen pasado las cosas. O sea, tú no Entonces, puedes actuar como si no te hubiesen bombardeado. Tú recibes A al eso que te iba, a eso bombardeó y actúas como si no te hubiesen bombardeado. Es como, bueno, sí, entonces, y no pasó nada. Entonces, lo que me parece... Es una operación ideológica, diría, si sé que en ese sentido, de que no es no saber, sabe, todo el mundo sabe, O sea, es evidente, es obvio, pero bueno. O sea, hacerlo. lo que me parece cada vez más claro es que cada vez que sale un tema de estos así como de la nada, que por supuesto nunca sale de la nada, es justamente por eso, porque hay otros temas sobre los que hay fuerzas, poderes fácticos que no quieren que de los que tú te ocupes, de los que tú hables, de lo que tú pienses, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, Y la lógica de las redes ni siquiera pareciera requerir que haya una conspiración. Sencillamente es tan morboso y la gente necesita like, necesita viralizarse, hablar sobre eso. Distraerse, que cualquier videíto que pensar salga en otra cosa. sobre una cosa, mira, hay una gente que se reúne en un parque y se huelen el culo y se dan vueltas, bueno, y se disfrazan ya es suficientemente morboso, tiene todos los componentes como para hacer, yo no sé si para será... hablar de eso No. y concentrarse en eso. No sé cuán pertinente será, no sé si eso tendrá eficacia para seguir utilizando esa expresión que hemos adoptado aquí en este espacio, pero si tú me vas a hablar de muchachos que quieren ser perros, yo te diría, bueno, chamo, hay un tipo que habló en la Plaza Bolívar que dice que Trump es Simón Bolívar, ¿no? Entonces me caen mejor los chamitos que quieren ser perros. Hay un tipo que se cree Simón Bolívar o hay otro que dice que este es el... Mire, yo tengo un cuento. Entonces, Hay un tipo que se cree libertador de América. hay un ahora. tipo que se cree libertador de América cuando Yo tengo un cuento muy bueno de mi papá, 1 o 2 años antes de morirse, me lo contó Marina, su esposa. Él vivía en Mérida, y en sus últimos años de vida vivió en Mérida. Y le hacía un homenaje, creo que en el rectorado, en el Paraninfo de la Universidad de los Andes. Y él tenía que dar el discurso. Y coño, no estaba mal, estaba enfermo, pero estaba lúcido. Pero él introduce el discurso y cuando comenzó a dar el discurso, no dio el discurso, empezó, ¡guau, guau, guau, guau! Empezó a ladrar, no te creas. se lo juro. Y después le preguntó a Marina, bueno, Héctor, ¿por qué hiciste eso? Coño, porque en un momento dado de la vida,
yo desearía hacer las cosas que yo deseo hacer. Y en ese momento no quería hablar sino la verdad. No te creo, Michelle. En serio, De verdad. en serio. Qué bueno ese cuento, bro. Qué bueno ese Es cuento. un cuento que no lo difundo mucho, porque bueno, Marina después murió, que en paz descanse, pero yo me quedé de una pieza, ¿no? Yo me quedé de una pieza con cuando yo supe el cuento, coño, ¿cómo hizo eso, papá? Mira, y bueno, siguiendo con este tema de las cosas de las que se supone que uno no puede hablar, no debe hablar, está la visita de este tipo, ¿cómo se llama? El jefe del Comando Sur, que ahí también se ha especulado, ¿no? Donovan. Pero eso fue una visita oficial, o sea, el tipo llegó así de repente, porque solamente hay fotos de, bueno, la verdad es que yo no me puse a buscar, ¿no? Hay fotos de la recepción que hizo la embajada estadounidense y él exactamente. vino con el subsecretario, que es un tipo de ascendencia boliviana, ex marine, etc. Se ha hablado bastante sobre él, por una figura más o menos relevante. Me comentabas más Uno temprano. tipo latino que sale cerca de él, más o menos robusto. Sí, es el subsecretario de... Me comentabas más temprano que es el tipo, o sea, que es el militar de alto rango, ¿cómo se llama? Sí, de mayor rango. De mayor rango que ha pisado Venezuela desde... ¿Estás seguro de eso? Porque ni siquiera cuando colaboraban... En esa función pareciera que sí, bueno, habría que verificar. Yo revisé, comentarios que vi decían eso y ponían que con anterioridad él, en este papel, a lo mejor vienen acompañando, cuando vino Clinton la última vez, habrá venido alguien Claro, exactamente. acompañando, no en una visita de carácter militar, sino una visita... Exacto. Y antes estaba este señor que vino cuando Gómez... Chamo, pero estos tipos, o sea, pero pareciera ser que hubo como una intención de proyectar que, bueno, que yo entro en ese país como Pedro por su casa, ¿no? Es decir, yo entro en ese país cuando... Pero te digo, como entró MacArthur en Japón y como entró en Berlín, etc. Sí. Entonces la gente hace esa lectura de ese paralelismo, además porque organizar el papel que tienen esos países una vez derrotados en la reorganización del mundo posterior. Exactamente. Entonces, en esos casos uno no sabe si es que se quiere parecer como el personaje de Apocalipsis Now, ¿no? Ajá. Oye, a propósito de Robert Duvall, todos nuestros respetos a su memoria, ¿no? Acaba de morir hace unos pocos días. Mira, y otra cosa, Michelle, antes de que te vayas, y volviendo a la cosa de los perros y de los muchachos que quieren ser perros y a la Plaza Bolívar y a la gente que quiere ser, pero jamás podrá hacerlo, Simón Bolívar. Viste que el año que viene va a cumplir 100 años de muerto el perro Cenizo, un perro de nombre Cenizo. El de los Andes. No. Un perro sobre el que escribe Aquiles Nazoa en Caracas Física y Espiritual. ¿Sabes? Ese libro bellísimo sobre Caracas. Bueno, resulta que este perro llega a la Plaza Bolívar, bueno, lo cuenta textualmente Aquiles Nazoa. El hecho es que Cenizo apareció misteriosamente en la Plaza Bolívar en 1918 y adoptándola por residencia permanente, pronto llegó a hacerse tan familiar a ella como sus historiados Rosales o el Caballo del Libertador, mimado de los literatos, de los artistas y de toda la gente bien que concurría a las comidillas de la cervecería Doncella, de la Universal y de los jueves y domingos en la Plaza Bolívar. Estamos hablando de la Plaza Bolívar de Caracas hace 100 años, ¿no? Es decir, el epicentro de la ciudad, es decir, literalmente la gente bien, la intelectualidad, etc. Bueno, ahí como hay un montón de mitos que no están referidos en la crónica, en el texto de Aquiles Nazoa. Ahí existe, por ejemplo, el mito de que alrededor del mediodía, invariablemente, Cenizo se paraba como al lado del Libertador, como mirándolo, así solemnemente y tal. O sea, era como una especie de perro edecán del Libertador. Okay. Y vivió durante años en la plaza, ¿no? Durante años. Muere el 29 de agosto de 1927, murió rodeado de gran multitud que se aglomeró en la plaza
en la plaza a la voz de que había amanecido agonizando. O sea, estamos hablando del año 1927. Ya había ocurrido, porque eso fue en carnaval, creo, carnaval o Semana Santa, lo de la semana, o sea, lo de la generación del 27, etcétera, sí, ¿no? Su cadáver fue botado por los trabajadores del aseo urbano en los terrenos de los Chavaramos, al este de la ciudad, donde estaba entonces situado el horno crematorio, para la noticia de que Cenizo había sido objeto de semejante desconsideración. En el acto, y con el apoyo de toda la ciudadanía, se constituyó una junta integrada por los señores tal. Total que el tipo hasta al perro hasta le iban a construir una estatua y todo. O sea, lo que te quiero decir es que ahí, así como hay gente que quiere ser perro, y hay gente como que quiere ser como Bolívar, pero no lo va a hacer nunca, hay perros como Cenizo, ¿no? Que cuidaban a... Bueno, ojalá la gente quisiera ser más como Cenizo y menos un cachorro del imperio. Exactamente. Es 1000 veces preferible un perro como Cenizo a gente que se obnubila con lo que están diciendo ahorita, con lo que se toman fotos en la Plaza Bolívar, diciendo que Trump es el nuevo Simón Bolívar de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, nada, valga la mención a propósito de los Terians. Me parece que una manera bastante caraqueña de dignificar esta discusión que va por caminos insospechados es hablar de el perro Cenizo. Bueno, no sé, Manuel, yo no sé si tú quieres decir algo más. Yo creo No, que ya, está está bueno, ¿no te parece? Está bien. La semana que viene entonces, Soft and Quiet. Vamos bueno, seguir trabajando en este tema, ahora desde la perspectiva del género terror. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Vale. Bien.